Esta es la segunda parte de un vídeo dedicado a las aplicaciones lineales a través de una serie de ejercicios guiados. Como vimos en la primera parte del vídeo, en la primera parte habíamos trabajado más bien lo que era la definición, subespacios fundamentales y representación matricial. Y en esta segunda parte del vídeo nos vamos a centrar más en lo que serían los cambios de base. Bueno, vamos a comenzar por una aplicación lineal que la tenemos definida de R2 en R4, definida de esta forma. Fijaos que está definida a través de las imágenes de dos vectores y nos piden calcular la matriz asociada en las bases canónicas y las ecuaciones de esta aplicación lineal. En el vídeo anterior introdujimos el concepto de matriz asociada, pero nos pedían que estuviera en la base justamente de los vectores que nos habían dado en el enunciado. Entonces, este ejercicio es un poco más difícil, es un poco más avanzado, porque me dan las imágenes de dos vectores que evidentemente ya se ve que forman base de R2, pero me piden en otras bases. Es decir, vamos a introducir el concepto de cambio de base. Bueno, para calcular, vamos a primero a resolver el apartado A, matrices asociadas en las bases canónicas. Para calcular la matriz de F de una aplicación lineal en las bases canónicas, vamos a poder razonar de dos formas diferentes. A ver, la primera, calcularíamos las imágenes de los vectores de la base canónica en R2 y los expresaríamos en función de los vectores de la base canónica en R4, colocando las coordenadas por columnas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque me pide que sea en las bases canónicas. Y además F es una aplicación lineal que va de R2 en R4. Por eso hay que tener cuidado y hay que manejar las bases canónicas correspondientes a cada uno de los espacios vectoriales. Bueno, tomamos el primer vector de la base canónica, que sería el 1, 0, y fijaos que yo realmente el único dato que tengo es la imagen del vector 2, menos 1 y la imagen del vector 4, 1. Entonces lo primero que voy a hacer es expresar el vector de la base en función de voy a calcular las coordenadas del vector 1, 0 en función de la base que me ha dado el ejercicio, de los vectores que me ha dado el ejercicio, aunque no me haya dicho que sea una base, pero yo sé que son una base, porque así podré, aplicando las propiedades de la aplicación lineal, las propiedades de linealidad, poder meter ese dato que me ha dado el ejercicio. Entonces, lo primero, como digo, es calcular cuáles serían las coordenadas de este vector. Entonces, 1, 0 lo expreso en función de estos vectores y simplemente igualo el 1 aplico la combinación lineal, 2a1 más 4b1 y 0 que sería menos a1 más b1. Obtenemos estas coordenadas. Insisto, estarían, vamos a ver, sería el vector 1, 0, lo voy a poder expresar como un sexto de 2 menos 1 más un sexto de 4, 1. Ahora es cuando introduzco la aplicación lineal. Le aplico la f al vector 1, 0 y por linealidad será un sexto de la imagen del 2 menos 1 más un sexto de la imagen del 4, 1. Expreso lo que me ha dicho el enunciado, pongo los datos del enunciado y hago operaciones. Voy a hacer el mismo proceso con el segundo vector de la imagen, el segundo vector de la base canónica. Primero expreso el vector 0, 1 en función de los vectores 2, menos 1 y 4, 1. Calcularía sus coordenadas en esa base y después le aplico f. Entonces, f aplicado a 0, 1 sería un tercio de menos 2 por f de 2 menos 1 más un tercio de f de 4, 1. Ahora, por linealidad sacaríamos el 2 y calcularíamos la imagen del 2 menos 1, que es 1, 0 menos 1, 3, y la imagen del 4, 1, que también me la ha dado el enunciado, que sería 2 menos 2, 3, 1. Hago operaciones y ya tengo la imagen del 0, 1. Y como hemos dicho entonces, la matriz de F en las bases canónicas de R2 y de R4 sería colocar, es la matriz que tiene por columnas las imágenes de los vectores de la base de R2, la canónica. Bueno, ¿de qué otra manera podríamos haber hecho este ejercicio? Pues lo vamos a ver a través del diagrama de cambio de base, que es muy interesante. Este ejercicio era relativamente sencillo, pero cuando se nos empiezan a complicar las bases y la aplicación, pues entonces sí que nos va a interesar tener claro este diagrama, porque va a ser más cómoda la resolución. Bueno, vamos a ver cómo nos moveríamos a través del diagrama. Nosotros, ¿qué es lo que nos piden? Calcular
la matriz F de la base canónica en R2 a la base canónica en R4. Entonces, este sería un camino, pero yo puedo ir por otro camino. ¿Y cuál sería el otro camino? Pues primero, paso de la base canónica en R2 a la base que me ha dado el enunciado. ¿Cómo? Pues a través de la matriz del cambio de base, que lo vimos en otro vídeo. Y una vez que estoy en la base que ya me han dado, construyo la matriz F, pero ya en la base B a la base canónica. Recordamos que la construcción de las matrices, de las aplicaciones lineales, cuando vamos de una base a la base canónica, siempre es bastante fácil, igual que el cambio de la base a la base canónica. Bueno, entonces esta es la base que me ha dado el enunciado y esta es lo que yo llamo BC', canónica de R4. Aquí quiero hacer hincapié en un detalle, que cuando nosotros hagamos este camino, fijaos que primero actúa esta matriz y después actúa esta matriz, pero las escribiremos en orden cambiado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el producto, primero, o sea, la matriz será el producto escrito de izquierda a derecha, sería esta matriz por esta matriz. Porque fijaos que nosotros hemos expresado todos nuestros cálculos, digamos, entrando el vector que multiplica en la ecuación matricial, entra por la derecha. Entonces, la primera matriz que actúa es esta. Por lo tanto, es la primera con la que se tiene que encontrar el vector para multiplicarse. Entonces, hay que tener cuidado. De todas formas, si lo hacemos mal, pues también nos va a chocar las dimensiones de la matriz que podrían no encajarnos. Pero tener claro que si vamos en esta dirección, esta primera matriz es la que se coloca a la derecha y esta segunda matriz es la que se coloca a la izquierda. Bueno, la primera matriz que vamos a calcular es la matriz de F de B a la base canónica. Y esta matriz pues es simplemente, fijaos, como voy de la base B a la base canónica, es muy sencilla, es colocar simplemente los vectores de las imágenes. Y calculamos la matriz de B en la base canónica del cambio de base, de esta base a la canónica. Y esta es la matriz también lo que yo llamaría matriz fácil. Vamos a ver. Realmente nosotros tenemos que calcular, vamos a ver la fácil y luego vamos a ver realmente cuál es la que tenemos que calcular. ¿Por qué es la fácil? Pues porque cuando tenemos que ir de una base a la canónica, simplemente son las coordenadas de los elementos de esa base en la base canónica expresada en columnas. Fijaos que cuando yo expreso los vectores de B en la base canónica sería 2 menos 1 es 2 por el primer vector de la base canónica más menos 1 por el segundo vector de la base canónica. Y análogamente con el vector 4, 1. Y recordamos que vimos en otro vídeo que cuando yo tengo expresada esta base en función de la otra, los coeficientes de cada uno de los vectores, estos números, que en este caso coinciden exactamente con las coordenadas porque ya estamos hablando de la base canónica, son los que se colocan en la primera columna y estos números en la segunda columna. Fijaos que si yo estuviese haciendo un cambio no respecto de la base canónica, sino respecto de una base que podemos llamar, por ejemplo, B1, estos números, estos coeficientes, no coincidirían con estos números. Por eso tendría que hacer operaciones, sería un poquito más complicado. Pero, repito, el cambio de base a base canónica es la matriz trivial, es facilísimo. Pero, fijaos también, recordamos que la matriz, cuando yo hago el cambio de una base a otra, expresado a través de una matriz, esa matriz, si hago el cambio al revés, será la matriz inversa. Es decir, la matriz inversa de ir de la base B a la base canónica es la misma matriz que si voy de la base canónica a la base B. Entonces, fijaos que a mí el problema, yo necesito pasar de la canónica, vamos a ir un poquito hacia atrás en el diagrama, yo necesito pasar no de la B a la canónica, sino de la canónica a la B. Es decir, calcularé lo que yo he llamado matriz fácil y la invertiremos. Entonces, la matriz que yo quiero calcular es la inversa de la que acabo de calcular aquí. Calculo la inversa y ya tengo calculada esa matriz. ¿Podíamos haberlo hecho de una manera directa sin pasar por la inversa? Pues sí, también. Fijaos, ¿cómo se calcularía? Directamente la matriz, el cambio de la base canónica a la B. Pues colocaríamos aquí la base canónica, colocaríamos a la derecha la base B y expresaría en forma de combinación lineal. Resolveríamos este sistema
y tendríamos los cálculos que me darían exactamente la misma matriz que me había salido antes. Bueno, en cualquier caso, retomamos esta expresión que es la que yo os he comentado antes, que a la derecha iría la matriz del cambio de base y a la izquierda la matriz de la aplicación lineal. Multiplicamos las dos matrices y ya tenemos calculada la matriz de f en las bases canónicas. El apartado B me dice que calcule las ecuaciones de f. Bueno, sabemos que la imagen de f estaba generado por estos dos vectores, eso me lo ha dicho. Vamos un poquito para atrás para que veáis el enunciado del ejercicio. Bueno, vamos aquí. Veis que el ejercicio me daba las imágenes, es decir, me decía y me dice que calcule las ecuaciones de f. Entonces, volvemos al apartado B y me dice que si estos son los vectores, yo puedo decir que la imagen de f estará generada por esos dos vectores. Aprovecho para recordar que la imagen de f está generada por las imágenes de cualquier vector, de la colección de todos los vectores de la base. O sea, si yo tengo una base en el espacio de partida y yo calculo las imágenes de esos vectores de la base, esos vectores me generarán la imagen de f. No necesariamente serán una base, porque podría ser que la imagen, que me sobraran vectores, dicho de una manera un poco así sencilla, ¿no? Vale, entonces, ¿qué significa que generen? Pues bueno, en este caso son base porque son linealmente independientes, pero ya vimos en otro vídeo que había que tener cuidado porque podíamos obtener un sistema generador que no sea base, es decir, que me sobren vectores. Pero en este caso particular, como ya se ve directamente a simple vista, que los dos vectores son linealmente independientes, van a formar, en este caso particular, sí que van a formar una base, y cualquier vector de la imagen de f yo los voy a poder expresar como combinación lineal de esos vectores. ¿Esto qué es lo que me permite? Pues calcular de una manera muy sencilla, simplemente operando e igualando, las ecuaciones paramétricas, ¿eh? Y a partir de las ecuaciones paramétricas, pues voy a poder conseguir una base o también calcular las ecuaciones implícitas o cartesianas. Podíamos haber pasado por la base, ya vimos ejercicios en los que de las paramétricas pasábamos a la base y de las bases a las implícitas, o directamente podemos pasar a las ecuaciones implícitas. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo recuerdo rápidamente. Como hemos visto que estos dos vectores forman una base de la imagen, este vector, un vector cualquiera de la imagen de f, será combinación lineal de los vectores de la base. O dicho de otra manera, el rango de la matriz formada por esos tres vectores ha de ser 2, no puede ser 3. Bueno, 4 evidentemente no puede ser por la dimensión, pero ha de ser 2. Entonces, yo elegiré dos determinantes cualesquiera, puedo ordenarlos como yo quiera. He elegido la I1, I2 y 3, I1, I2 y 4, pero podíamos haber cogido perfectamente I2, I3 y 4. Estos determinantes serán 0 para asegurarme que el rango de esta matriz sea 2, porque si fuera alguno de ellos distinto de 0, tendríamos que el rango de la matriz sería 3, y eso es imposible porque deben ser linealmente dependientes. En cualquier caso, al hacer operaciones, me quedan estas dos ecuaciones que forman las ecuaciones implícitas o cartesianas. ¿Por qué sabemos que son 2? Pues porque tendríamos 4, que es la dimensión total, menos 2, que es el rango de la matriz, igual a 2. Es decir, necesito dos restricciones, dos ecuaciones implícitas. Bueno, vamos a ver otro ejercicio en el que me dan, fijaos que ahora la información me la dan de una manera. Este ejercicio va a ser un poquito más fácil para calcular la matriz de las aplicaciones en las bases canónicas. ¿Por qué? Porque yo voy a poder calcular las imágenes de los vectores de la base más fácil que antes. Antes me daban las imágenes, pero me daban las imágenes ya hechas de dos vectores de la base, de los vectores de la base. Pero ahora yo tenía que expresar, si recordáis, los vectores de la base canónica en función de los vectores de esa base y aplicarles f. Ahora, al darme, digamos, la receta de construcción de f directamente, yo me puedo calcular las imágenes de los vectores de la base de una manera muy rápida. Bueno, vamos a ver qué me pregunta este ejercicio. Matriz de la aplicación en las bases canónicas, ecuación del Kerr de f y de la imagen de f, que sería muy sencillo. En el momento que yo tenga la matriz
es muy fácil encontrar los vectores invariantes. No lo hemos visto todavía, pero vectores invariantes son aquellos que quedan fijos por la aplicación lineal. Y luego me piden una base del Kerr de F y completarla hasta una base de R3. Esto también me ha parecido interesante, completar bases. Y luego hallar la matriz en esa base que acabamos de calcular y su expresión analítica. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Comenzamos calculando la matriz de F en las bases. Bueno, como he dicho, como yo tengo la receta para construir F, calculo sus imágenes. Vamos a ver cómo era. Fijaos, sumo la segunda más la tercera, la primera más la tercera y la segunda menos la primera. Hago las operaciones, que son muy sencillitas. Y la matriz era simplemente colocar estos vectores en forma de columna. Fijaos que yo, una vez que tengo la matriz, para calcular el Kerr de F puedo actuar de dos formas. O bien aplicar la definición, que sería f de x1, f de x2, f de x3 igual al vector nulo. Como yo sé que la primera f de x1, la primera era x2 más x3, lo igualo a 0. La segunda condición era x1 más x3, lo igualo a 0. Y la y sub 3 era x2 menos x1 igual a 0. Esa sería una forma de hacerlo resolviendo este sistema. Bueno, es la forma que he utilizado para que lo veamos. Sí, me interesa escalonar la matriz para reducir. Las tres ecuaciones del Kerr de F se me reducen a 2 y con esto tengo las ecuaciones implícitas. Fijaos que yo de aquí voy a poder despejar x1 igual a menos x3, x2 igual a menos x3 y llamando x3 igual a lambda tengo las ecuaciones paramétricas y una vez que tenga las ecuaciones paramétricas automáticamente tendría una base que puedo necesitar a posteriori. La base sería menos 1, menos 1, 1. Bueno, vamos, ahora me piden la imagen, me pide las ecuaciones de la imagen y una base de la imagen. Bueno, si un vector pertenece a la imagen, fijaos que va a estar, yo tengo que, bueno, vamos a ir un poquito para atrás que veamos que era la matriz que teníamos aquí. Veis que esta sería la matriz. Entonces, a partir de la matriz, yo con la ecuación matricial puedo rápidamente calcular cómo serían las ecuaciones. Volvemos para aquí. La imagen va a estar generada por estos tres vectores, que son los vectores que forman la matriz, pero como he comentado muchas veces, podría ocurrir que alguno de estos vectores fueran combinación lineal. Es decir, yo no puedo asegurar que estos tres vectores formen base. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues a partir de la matriz, calcularle su rango, diagonalizarla, escalonarla. Y fijaos que me aparece uno de los vectores, el tercer vector de este sistema generador, resulta que aparece todo ceros, es decir, es combinación lineal de los demás. Por lo tanto, la imagen de F va a estar generada por estos dos vectores. Estos vectores ya son linealmente independientes, por lo tanto ya puedo afirmar que una base de la imagen de F está formada y además puedo afirmar que la dimensión de la imagen es 2. Insisto muchísimo, cuidado, porque puede llevarnos a error. Como la matriz no está escalonada, podemos ver tres vectores y simplemente a la vista no darnos cuenta de que hay una ligadura entre ellos, es decir, pensar que forman base, que es una base y no es una base, porque es un sistema linealmente dependiente. Bueno, una vez que ya tenemos la base, pues lo tenemos todo, porque tenemos las ecuaciones paramétricas de una manera muy sencilla. Fijaos, si yo tengo que estos dos vectores forman una base, solo tengo que poner un vector en combinación lineal de ellos y automáticamente, bueno, haciendo operaciones, no me detengo demasiado, ya tengo la forma paramétrica, las ecuaciones paramétricas. Y una vez que tenga las ecuaciones paramétricas, pues puedo calcular las ecuaciones cartesianas, en este caso 1. Ya sabéis que normalmente lo que hacíamos era coger los vectores de la base, coger un vector i sub 1, i sub 2, i sub 3 genérico y forzar a que esa matriz tenga rango pues el correspondiente. Pero en este caso he ido por otro camino mucho más rápido, o sea, siempre que veamos un atajo pues lo vamos a utilizar. Fijaos que aquí se ve a simple vista que i sub 3 es i sub 1 menos i sub 2. Entonces, la imagen estará dada por esta ecuación cartesiana. ¿Que no lo vemos directamente? Pues lo hacemos como lo hemos hecho siempre, a través de imponer que ese vector i sub 1, i sub 2, i sub 3 tiene que ser combinación lineal de los vectores de la base y en particular pues no pueden tener rango máximo la matriz.
Bueno, invariantes de f. ¿Qué significa que sea invariante? Lo que he dicho, que este vector vuelve a tener la imagen, me genera el mismo vector. Entonces, fijaos que esta era la forma que tenía el I1, I2, I3, no lo vuelvo para atrás porque ya vemos que eran las ecuaciones que teníamos de la imagen, y ahora en vez de poner I1, I2, I3, como es invariante, coloco X1, X2, X3. Paso todas las, o sea, paso la parte que está a la derecha de las ecuaciones, las paso al otro miembro, y fijaos que me quedaría 1, menos 1, menos 1, 0. Menos 1, 1, menos 1, 0, y 1, menos 1, 1, 0. Este sistema lo voy a resolver, lo escalono y quedan estas ecuaciones más simplificadas. Entonces, x3 vale 0, aquí se me simplifica y me quedaría que x1 igual a x2 y x3 igual a 0. Dándole el valor lambda a x1, tendría que x1 igual a lambda, x2 igual a lambda, x igual a 3, x3 igual a 0. Y una base de ese subespacio sería el generado por 1, 1, 0. Es decir, que el subespacio invariante de f sería el que tiene por base 1, 1, 0 o el generado por el vector 1, 1, 0. Bueno, me pedían también una base del kerr de f, ya la he comentado, la habíamos calculado antes, pero la volvemos a escribir para seguir un poquito el orden de lo que nos preguntan. La base del kerr de f teníamos, si recordáis, las ecuaciones paramétricas calculadas y sería menos 1, menos 1, 1. Y ahora fijaos que en este apartado me dice que calculara la base del kerr de f y que la completara hasta una base de R3. Entonces, bueno, pues la completo, simplemente cojo vectores de la base canónica y lo único que tengo que hacer es comprobar, porque yo los he tomado un poco pues a la ligera, comprobar que estos tres vectores son linealmente independientes, su determinante es distinto. Es decir, bueno, se calcula de una manera, fíjate, que está ya diagonalizada y es muy fácil. Entonces, vale, ya tenemos la base ampliada y ahora me piden que calcule la matriz de f en esa base y su expresión analítica. Bueno, pues esto es también muy fácil porque hemos visto que lo que tengo que hacer es calcular las imágenes de los vectores, de cada uno de los vectores de esta base, pero cuidado, porque me pide que tanto en el espacio de partida como en el espacio de llegada utilice esta base. Antes simplemente calculábamos las imágenes de los vectores y los colocábamos como columna. Estaría mal, porque no habría acabado el ejercicio. Si yo digo que la matriz es por columnas 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 1, 1, 0, no sería correcto, porque yo estos vectores los tengo que expresar en función de estos vectores de la base que me ha indicado el ejercicio. Entonces, fijaos lo que estoy haciendo. El primer vector de la base no tengo que hacerle nada porque es el nulo, además es obvio, o sea, ni siquiera tendría que haberlo escrito, pero lo he escrito para que lo veáis claro, porque ya sabemos que esta base estaba completada a partir de una base del kerr de f. Es decir, que no hay que ser muy listo para saber que la imagen va a ser el 0, 0, 0. Lo único que podemos hacer es comprobar resultados aplicando la función, ¿vale? O la matriz, ¿vale? La matriz anterior. El siguiente vector, el 1, 0, 1, lo voy a poner en función de los vectores de esa base y me salen estas coordenadas. Y haré lo mismo con el vector 1, 1, 0, lo expresaré en función de los vectores de la base y ahora sí que esta es la matriz asociada en estas bases. Bueno, ahora la expresión analítica sería pues poner I1, I2, I3, la matriz X1, X2, X3 y al hacer las operaciones matriciales tengo la expresión analítica y tendría las ecuaciones de la aplicación lineal. Bueno, vamos a ver este ejercicio donde me dan, como en ejercicios anteriores, fijaos que lo que decía que es un poquito más difícil, porque me dice que calcule la matriz en las bases canónicas y aquí no me han dado la forma que tiene, no me han dado, digamos, la receta para calcular f, me la han dado a través de bases, entonces tendré que hacer unos cálculos un poquito, no mucho, un poquito más largos que si me dieran la información, los datos de la otra forma. Bueno, primero la matriz de f respecto a las bases canónicas, que lo hemos visto antes hecho y lo vamos a hacer rapidísimamente. Y luego la matriz, este ejercicio sí que es un poquito más largo porque me dice la matriz de f respecto de estas bases. Vamos a ver ya cambios de base. Pero fijaos que estos coinciden, ya, y, o sea, es un poquito más difícil, pero los he ido ordenando los ejercicios para que estas bases ya me han dado
la información arriba. O sea que este ejercicio está bastante preparado. Y luego, como hemos hecho, hallar las ecuaciones del EKR de F y de la imagen de F y las dimensiones de estos subespacios. Bueno, pues para hallar la matriz de F respecto a las bases canónicas, lo que hemos dicho, debemos conocer las imágenes de los vectores de la base canónica de R3 y expresarlos en función de los vectores de la base canónica de R2. Bueno, pues tomamos el primer vector de la base canónica de R3 y los expreso en función de la base que me han dado, porque yo tengo que poder aplicar las imágenes de los vectores de F. Entonces, igual que hicimos hace dos ejercicios, tengo que calcular las coordenadas de cada uno de los vectores de la base canónica en función de los vectores que me han dado las imágenes, que eran, si recordamos, el 1, 0, 1, el 0, 0, menos 1 y el 2, 1. Bueno, reviséis las cuentas, ahora aplicamos F y por linealidad me va a quedar que, fijaos que sería 1 por este vector de la base, más 1 por este vector de la base, más 0 por el último vector de la base. Entonces saco el 1 por linealidad y F de 1, 0, 1 recordamos que era el vector 0, 1 y que la imagen del 0, 0, menos 1 era el 1, 1. Entonces ahora sumando estos dos vectores me quedaría 1, 1 más 1, 2. Entonces ya tengo el primer vector y esto sí que está ya expresado en la base canónica. Haríamos lo mismo con el segundo vector de la base canónica de R3, lo expreso en función de los vectores de la información que me han dado y aplico F. Entonces, como sé que las coordenadas son menos 2, menos 1, 1, sería menos 2 veces por la imagen del primer vector, menos una veces por la imagen del segundo vector, más una vez por la imagen del segundo. Sustituimos 0, 1, sustituimos 1, 1 y sustituimos 1, 0. Hacemos operaciones y tengo la imagen del segundo vector de la base expresado ya en la base canónica. Y haría lo mismo con el tercer vector. Calculo alfa, beta, gamma y calculo la imagen de ese vector apoyándome en las imágenes de esos vectores. Bueno, y estos tres vectores que he calculado los colocaríamos en forma de columna. Lo vemos que la tenemos aquí. Y es la matriz de F de la base canónica a la base canónica del espacio de llegada. Bueno, ahora este ejercicio me dan una base en R3 en el espacio de partida y una base B2 en el espacio de llegada. Y me dice que calcule las imágenes de F en esas bases. Pero fijaos que ya me ha dado prácticamente toda la información, porque vamos a calcular, fijaos, este vector, el 0, 0, menos 1, lo puedo poner como una vez, o sea, sería, la imagen es el 1, 1, que lo puedo poner como una vez el 0, 1 más una vez el 1, 0. Y la imagen del 1, 0, 1 ya sabemos por el enunciado que era el 0, 1. Y la imagen del 2, 1, 1 ya sabemos que era el 1, 0. Fijaos que de los tres vectores que me daban en el enunciado, este vector es combinación lineal de los otros. Es decir, la base que yo voy a coger, que es exactamente la que me da el enunciado, es la 0, 1, 1, 0. Entonces, fijaos, cojo el primer vector y me da 0, 1. ¿Eso qué significa? Que es una vez el primer vector de la base más 0 veces el segundo vector de la base. Por eso aquí pongo 1, 0. Cogemos el segundo vector, que lo tengo aquí, 1, 1. Y como hemos escrito aquí, será 1, 1, 1, 1. Y el tercer vector de la base, las imágenes del 2, 1, 1, es el 1, 0. Entonces me voy a la expresión de la base y sería 0 veces el primer vector de la base más una vez el segundo vector de la base. Por eso coloco 0, 1. O sea, es bastante sencillo y solo hay que tener un poquito de cuidado de elegir bien los vectores, las imágenes y colocarlo en el orden correcto. Bueno, una vez que voy a elegir, yo podría haber trabajado con la matriz de las bases canónicas o con la matriz de las bases que acabo de calcular en el apartado B. ¿Por qué utilizo esto? Bueno, pues porque me parece más sencilla la matriz en las bases canónicas, pero me hubiera quedado aparentemente otras ecuaciones, otra expresión, porque los números serían diferentes, pero también serían ecuaciones implícitas del KRF. ¿Cómo calculo las ecuaciones? Pues muy sencillo. Cojo la matriz y como este vector está en el KRF, su imagen tiene que ser el 0, 0.
aplico, o sea, el producto de matrices sería x1 menos x3 igual a 0, 2x1 menos 3x2 menos x3 igual a 0. Y estas son las ecuaciones, insisto, implícitas del Kerr de f. Fijaos que hago operaciones, x1 igual a x3, si x1 es igual a x3 puedo aquí simplificar y me queda que x1 también es igual a 3x2. Si yo llamo x2 igual a lambda, fijaos que quedaría x1 igual a 3 lambda y x3 igual a 3 lambda también. Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas. Veo que la dimensión del Kerr de f es 1 porque tengo una incógnita, bueno, un parámetro libre, y la base del Kerr de f, pues como hemos calculado ya un montón de veces, 3, 1, 3. Vamos a trabajar ahora con la imagen de f. Bueno, pues los vectores que yo tenía, las imágenes de los vectores de la base eran estos 3, pero fijaos que la dimensión sabemos que es 2, no es 3, por lo que hemos dicho, porque uno de estos vectores es combinación lineal de los otros. ¿Cómo sé de una manera muy sencilla que la imagen de f tiene dimensión 2? Bueno, pues aparte porque me lo dice, ya tengo 2 coordenadas, pero fijaos que la dimensión de la imagen es 3 menos la dimensión del Kerr, 3 menos 1, 2. Como tengo de aquí voy a extraer una base, sé que la imagen llena todo el espacio, por lo tanto puedo decir que es equivalente a R2, sería isomorfo a R2. Bueno, vamos a ver ahora otro ejercicio, este un poquito más complicado porque involucra un montón de bases. Vamos a ir despacio, me van a ir preguntando todas las posibilidades, todas las combinaciones de bases. Y aquí sí que vamos a trabajar de lleno lo que sería la idea básica, la idea fundamental de este vídeo, que es el cambio de base. Bueno, fijaos, me dan dos bases que están en R3, es decir, que yo voy a partir de una, en principio, fijaos que aquí no me dice nada de F, no me habla de una F, no me describe F, solo me está hablando de bases. Pero luego veremos que en el apartado C me va a preguntar, ya me va a introducir la aplicación lineal. Bueno, insisto, tenemos dos bases en R3 y aquí tenemos la base canónica y otra base en R4. Y me pregunta, ¿qué vector de R3 tiene respecto a la base 1 estas coordenadas? ¿Y cuáles serían estas coordenadas respecto a la base B1'? Es decir, este ejercicio sería un ejercicio tipo de simplemente de cambios de base, independientemente de las aplicaciones lineales. Y el apartado B me dice que calcule las matrices del cambio de base. Y ahora fijaos que el apartado C es donde ya aparece el homomorfismo. Y es un homomorfismo que, sin decírmelo, yo ya sé que va de R3 en R4. Me dice que calcule la matriz de F respecto de estas bases, la matriz de F respecto de estas bases, respecto de estas bases y respecto de estas bases. O sea, todas las posibles combinaciones de bases. Aquí sí que vamos a utilizar los diagramas de cambio de base, porque nos va a resultar más fácil. Bueno, me pedían el vector 1, 2, menos 1 respecto de la base 1 y la base 1 era esta. Entonces, fijaos, ¿qué significa que este vector tenga estas coordenadas respecto de esta base? Pues que es una vez el primer vector de la base, dos veces el segundo vector de la base y menos una vez el tercer vector de la base. Si yo hago las operaciones, obtengo que este vector tendrá de coordenar respecto de la base canónica 3, 0, 1. Bueno, calculamos las coordenadas de dicho vector ahora respecto de la base B1'. Fijaos que este vector respecto de la base canónica tiene estas coordenadas. Y ahora queremos saber cuáles son las coordenadas respecto de B1'. Como son desconocidas, serán A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C por el tercer vector. Bueno, hago cuentas muy sencillas. 3 será igual a A menos B más C, 0 igual a menos A más B más C y 1 igual a A más B menos C. Resuelvo el sistema por Gauss escalonando y calculo cuánto vale A, B y C. Es decir, que las coordenadas de este vector respecto de la nueva base B1' serían 2, 1 medio, 3 medios. Bueno, ya hemos contestado al primer apartado. Ahora me pide que calcule la matriz del cambio de base de la base B1 a la base B1'. Fijaos que yo tengo, por eso este ejercicio en realidad es muy largo, es un poco largo,
pero me va guiando. Son esos ejercicios que son relativamente sencillos, porque me van llevando de la mano. Fijaos que me va a involucrar las bases en las que yo ya tengo calculadas las coordenadas. Si este ejercicio empezase en el apartado B, yo tendría que saber que tengo que hacer esas operaciones, pero ya me ha guiado para tenerlas hechas. Entonces, el vector X en la base canónica era 3, 0, 1 y en la base B1 es 1, 2, menos 1. Entonces, necesito calcular la matriz del cambio de base, que me va de B1 a B1'. Pero fijaos que yo conozco el paso de B1 a la base canónica y de la base canónica a la base B1'. Entonces, fijaos, ¿cómo sería la matriz del paso de B1 a B1' a través de este diagrama? Pues primero operaría, fijaos que va a la derecha, opero de B1 a BC, que estos cambios ya dijimos en el vídeo anterior que eran los fáciles. Siempre que os pidan una matriz de cambio de base donde la base final sea la canónica, es muy fácil, porque simplemente es poner las coordenadas del vector en la base B1 en forma de columnas. Y esta matriz sería la matriz del paso de la canónica a la B1'. Y también, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando tenemos que calcular de una base canónica a una base diferente, hemos dicho que este sería el cambio fácil, pero si calculamos esta matriz, la fácil, y la invertimos, también hemos dicho unas cuantas veces que es lo mismo que calcular la matriz en el cambio al revés. Si yo quiero calcular la matriz de una base canónica a una base general, a otra base específica, puedo hacerlo de dos formas, o bien con el, digamos, truco, entre comillas, de invertir la matriz fácil, entre comillas, o directamente, ¿vale? Eso ya, cuando vosotros hagáis los ejercicios, lo que más fácil os resulte. Bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a aplicar esta fórmula y ¿qué es lo que tenemos? Bueno, es lo que he comentado. Esta es la fácil, ¿eh? Bueno, he desarrollado aquí un poco todos los cálculos para que lo veáis, pero mi consejo es que lo aprendáis. O sea, ya directamente pongo los vectores en forma de columna. Aquí lo que he hecho ha sido un poquito el repaso del cambio de base, ¿eh? Lo miréis con calma, pero es que es evidente. No quiero aburriros más con esto. Y ahora me falta calcular el paso de esta matriz a esta matriz. O sea, el paso de esta base a esta base. Como esta es la fácil, la invierto y ya tengo calculada esta base. Y ahora me faltaría de la B1 a la canónica, pero lo mismo. Es la fácil, la B1, los vectores, la base B1 estaba formada por estos tres vectores, pues fijaos que simplemente los coloco en forma de columna. Aquí tengo también, he desarrollado pasito a paso cómo se harían las cuentas, pero es elemental y no vamos a hacer más hincapié. Entonces, finalmente, multiplico con muchísimo cuidado de no equivocarnos en el orden. Fijaos que en hay veces que, dadas las dimensiones, podemos tener alguna situación en la que ya, digamos, nos llame la atención, nos resalte que las matrices no se pueden multiplicar, pero en este caso, si hubiéramos puesto las matrices al revés, podríamos no habernos dado cuenta de que las dimensiones, de que estaba mal hecho el producto, porque las dimensiones no se encajaban perfectamente. Entonces, soy muy pesada, pero insisto mucho en el orden de las matrices, de hacerlo correcto. Y el orden de las matrices siempre me viene determinado por el diagrama. Haced el diagrama y hacedlo despacito. Bueno, calculamos, ahora me pedían también que calculara la matriz del cambio de base, de la base canónica a B2. La base B2 es esta, la matriz fácil es colocar las columnas, pero como a mí la que me pide el ejercicio es la contraria, invierto esta matriz. Bueno, os he ahorrado los cálculos, ¿os lo creéis? Yo creo que no me habré equivocado, os he ahorrado los cálculos porque invertir una matriz 4×4 es un poco pesado, pero es un ejercicio pues muy elemental. Y esta sería la matriz que me pide el enunciado. Bueno, y ahora ya entramos en el tercer apartado en el que hablamos del el homomorfismo de R3 en R4 y me pide que calcule la matriz de F respecto de la base B1 y la base canónica. ¿Qué tengo que hacer? Pues para hallar esta matriz calcularíamos, como hemos dicho, las imágenes de los vectores de B1, que es una base de R3, y la expresaría como combinación lineal de los vectores de la base canónica de R4. Yo insisto mucho siempre de recordar, cuando estamos en las bases, en qué espacio vectorial están.
para no liarnos con las dimensiones de los espacios vectoriales. Bueno, la base B1 era esta, calculábamos las imágenes y entonces en esta base sería simplemente las coordenadas de las imágenes. Fijaos que f de, bueno, voy un poquito para atrás porque la teníamos aquí, simplemente las he copiado, veis que ya me lo da el enunciado, por lo tanto es que simplemente es colocar las coordenadas. Bueno, y ahora me pide un segundo apartado que es un poco más difícil respecto de la base B1 y B2. Y ahora sí que voy a utilizar un diagrama, porque esto ya es un poquito más complicado. Yo tengo que calcular la matriz de F de B1 a B2, pero yo puedo ir de B1 a través de F a la base canónica y una vez ya en R4 hacer el cambio de base a la base que me pide el ejercicio. ¿Y cómo sería el producto de matrices? Pues la matriz que me piden, la primera matriz que actúa es la de F, que es la que coloco a la derecha. Siempre mucho cuidado de poner bien todos los subíndices de B1 a la base canónica. Y luego la siguiente matriz que actúa es la del cambio de base. Fijaos que ahora ya evidentemente estoy en R4 y es la matriz de C de la canónica a R2. Bueno, utilizamos los resultados anteriores, nos acordamos que esta matriz era la matriz de F, que ya la acabamos de calcular justamente en el apartado anterior, lo voy para atrás y veis que es esa matriz, simplemente la he copiado, y esta es la matriz que habíamos calculado, recordáis que hacíamos de B2 a la canónica y invertíamos. O sea, este ejercicio, aunque es muy largo, por lo menos, bueno, el producto sería este. Nos va llevando con ejercicio, o sea, nos vamos apoyando siempre en apartados anteriores. Bueno, ahora me pide la matriz de F respecto de estas bases. Tengo que ir de F de B1' a la canónica en R4. Entonces vamos a utilizar lo que ya sabemos. Puedo hacer el cambio, puedo pasar de B1' a través del cambio de base a B1 en R3 y una vez que estoy en R3 paso a R4 a través de F, de B1 a la B canónica. Vamos a ir con mucho cuidado, la notación de F repasamos de B1' a la B canónica, igual la primera matriz que actúa es la del cambio de base que va a la derecha de B1' a B1 y luego actúa la matriz de F en las bases de B1 a la base canónica. Vale, bueno, esta matriz la teníamos calculada y esta matriz también la tenemos calculada. Utilizando, como digo, resultados anteriores. Bueno, si queréis, voy a ir el vídeo, es que simplemente es multiplicar y podéis vosotros parar el vídeo, hacer los cálculos aparte o ir para atrás para comprobar, pero yo creo que no merece la pena, simplemente son cálculos muy, muy sencillos. Y luego ya para terminar, pues tendríamos la matriz de F de B1' a B2. Y ahora aquí sí que he querido, fijaos, pararme un poquito porque me pide que vaya de B1' a B2 en R4. Entonces yo tengo dos formas de llegar, fijaos. B1' estoy en R3. Yo puedo primero cambiar de base y seguir en R3 y luego aplicarle F para pasar a R4, a la base 2 de R4, que es la que me piden, o puedo hacer una cosa diferente. Primero pasarme a R4 a través de F a la base canónica, pero no a la base canónica de R3, sino a la base canónica de R4. Fijaos que aquí solo hay cambio de base, no aplico F, y aquí sí aplico F. Y después, una vez que yo ya estoy en R4, hago el cambio de base. Entonces, esto, si estáis sobre todo en un examen que el tiempo apremia, es importante que veamos cuál de las dos me puede interesar más. Puede que una de las dos situaciones yo ya tenga calculadas todas las matrices y puede que la otra situación no las tenga calculadas. Con lo cual, a veces tardamos un poquito, pero en comprobar cuáles son las matrices que ya tengo calculadas. Bueno, pues esta situación es la que yo elijo y fijaos que sería, pues eso, primero actúa esta matriz, que es la de F, y luego actúa la del cambio de base. Elegimos la segunda opción para utilizar cálculos anteriores, os he copiado las matrices y simplemente es multiplicarlas y tendríamos la solución. Bueno, con esto yo creo que hemos barrido, vamos a hacer ahora rapidísimamente un repaso de los conceptos, pero ya creo que he barrido sobre todo los cambios de base.
y que era la finalidad de este vídeo. Y bueno, pues recordar lo que era el núcleo, nos ha salido muchas veces, lo que era la imagen y los cambios de base, y sobre todo siempre presente el teorema de las dimensiones. Bueno, anatomía de un homomorfismo, el núcleo y la imagen son fundamentales. Y otra de las cosas que tenéis que saber, vamos, como vuestro nombre, es pasar de ecuaciones cartesianas a ecuaciones paramétricas y extraer una base, o de ecuaciones cartesianas a base a paramétricas, o de base o de paramétricas a cartesianas, o sea, en todas las direcciones. Yo creo que hemos hecho todas las combinaciones posibles, os he hecho ejercicios de todas las posibilidades y para que las tengáis claras. Y lo mismo con la imagen. También sabemos que una base una base va a transformarse en un sistema generador de la que en principio podríamos tener una base o extraer una base de ella, de la imagen, y a partir de ahí pues también nos pueden preguntar ecuaciones de la imagen, ecuaciones paramétricas, todas las combinaciones posibles. Bueno, teorema de las dimensiones, que nos lleva a repasar también el concepto de monomorfismo, la definición de monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. También lo hemos trabajado. Y la relación que hay con que sea inyectiva y la caracterización que RDF igual a 0, o que la imagen llene todo el espacio de llegada para que sea un epimorfismo, bueno, y biyección, pues cuando sea a la vez ambas cosas. Fundamental en vuestro esquema mental, las cosas que tenéis que saber sí o sí para tener claros los problemas de aplicaciones lineales, cómo funcionan las bases, cómo se transforman las bases. Y la clave es, podemos trabajar con los propios vectores de la base, pero la herramienta fundamental, pasar a matriz. La matriz nos simplifica, una vez que hemos construido la matriz en las bases, pues tenemos ya, digamos, el poder para hacer los cálculos de una manera muy rápida. Fijaos, también, la matriz, no hay una única matriz. La aplicación es única, pero las matrices van a cambiar de aspecto porque van en función de las bases que yo utilice. Cuando utilizo las bases canónicas, pues es muy facilita, pero me pueden pedir que sea en otras bases distintas. Y aquí viene el cambio de perspectiva, bases no canónicas. Cómo me va cambiando cómo van cambiando el aspecto de la matriz en función de las bases que yo elija. Bueno, los atajos que hemos ido viendo en los ejercicios, pues por ejemplo, el cambio fácil, lo que decíamos, cuando llego a la base canónica simplemente coloco las coordenadas y jugar siempre con la posibilidad de invertir en vez de tener que hacer las operaciones pues resolviendo el sistema. Bueno, los diagramas, fundamentales que los tengáis presentes, fundamentales que tengáis clara la notación, fundamental que sepamos en qué orden se multiplican las matrices, y bueno, pues una hoja final donde sería una especie de resumen de los dos vídeos de los ejercicios guiados de aplicaciones lineales. En el primer vídeo, que os invito, si no lo habéis visto, a que lo veáis, trabajaríamos esta parte, y en el segundo vídeo más bien la parte de cambios de base y los atajos de matrices de inversas. También nos aparece como repaso el asunto de las ecuaciones, las cuestiones referidas a ecuaciones implícitas, bases de subespacios y cómo eliminar parámetros. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que yo considero que es pues una colección de ejercicios fundamentales. Evidentemente es una visión pues sencilla, he elegido ejercicios básicos, muy básicos, pero fundamentales. O sea, esto es lo que hay que saber sí o sí para tener una primera introducción al estudio de las aplicaciones lineales. Pues os agradezco que me hayáis acompañado, como siempre, en el vídeo, y os invito a que sigáis, que os apuntéis al resto de los vídeos que os he preparado en mi canal de YouTube, y bueno, pues que os haya quedado un poquito más claro estos conceptos fundamentales.